Buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes enseñando la palabra del Señor. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, que también estén perseverando en los tiempos de alabanza, de oración y también de enseñanza y edificación por medio de la palabra. La prédica del día de hoy tiene como título ¿Colaboras a favor de tu iglesia local? ¿Colaboras a favor de tu iglesia local? El propósito que tiene esta prédica es que cada uno de nosotros nos involucremos activamente para colaborar en que nuestra iglesia tenga un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. La porción bíblica a utilizar se encuentra en el libro de en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 27 y 28. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 y 28. Recuerda que puedes pausar la grabación, buscar la cita para acompañarme en la lectura y posteriormente continuar reproduciendo el video. Entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Para introducir y para contextualizar y entender acerca de la ciudad de Filipos, su nombre anterior era Crénides con K de kilo, Crénides, y cambió su nombre cuando fue conquistada por el rey Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, y este rey, Felipe II, cuando conquistó Crénides, le cambió su nombre a Filipos, que significa la ciudad de Felipe. En el libro de Hechos, capítulo 16, podemos ver la experiencia de Pablo en su viaje misionero cuando pasó por Filipos. Le pido por favor que busquen en sus Biblias Hechos, capítulo 16. Y aquí vamos a ver algunas de características principales de este lugar por medio de lo que podemos ver en esta porción bíblica. Hechos capítulo 16, versículo 11, leo: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Aquí vemos una característica de Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, otra característica, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces vemos que es la ciudad principal de Macedonia y era una colonia, pero una colonia romana. Al ver el versículo 21, leemos que, y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces era una colonia romana. Y Pablo en este viaje misionero fue acompañado de Silas. El versículo 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Este Silas es el mismo que se traduce en el Nuevo Testamento como Silvano o que se nombra como Silvano. Por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses dice Pablo, Silvano y Timoteo, que era este mismo Silas. O en la carta de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, Pedro dice que por mano de Silvano fue escrita esa carta. Entonces podemos ver que Silas o Silvano era un fiel colaborador en este ministerio de llevar el evangelio a los gentiles. Y estando ellos allá, tuvieron una mala experiencia donde fueron maltratados por las obras y los milagros que ellos hicieron. Entonces, estando en Filipos, ellos salieron al lugar donde se hacía la oración, que era junto al río. Recordemos que Crénides significa lugar de las fuentes. Entonces, el lugar de oración era junto al río. Y estando ahí, ellos conocieron a Lidia, le predicaron el evangelio, ella y su familia creyeron y fueron bautizados. Entonces ahí ya partimos viendo los primeros creyentes en esta ciudad de Filipos. Y ellos salían diariamente a este lugar de oración, donde por salir diariamente había una muchacha con espíritu de adivinación que ella le gritaba, le decía: ustedes vienen acá a predicar el evangelio. Entonces, como ella lo hacía diariamente, a Pablo esto le disgustó y mandó a que ese espíritu saliera de ella. Por lo tanto, los amos de esta muchacha, al ver que ya iban a ver afectada su ganancia que obtenían por medio de la adivinación de ella, prendieron a Pablo y lo llevaron donde los magistrados. Fue ahí donde lo azotaron con varas y lo encarcelaron.
Y estando en la cárcel, se da inicio a la historia que conocemos como el carcelero de Filipos, donde finalmente el carcelero también recibe a Cristo junto a su familia, y podemos ver que va aumentando los creyentes por medio del ministerio de ellos. Pero aún así para ellos no fue una experiencia muy grata. Veamos cómo lo describe el Señor en su palabra, en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Lo voy a leer yo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 1 y 2 voy a leer. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces dice que fueron ultrajados y que padecieron. Entonces digamos que ellos le ejercieron violencia y que fueron maltratados. Para ellos no fue una experiencia muy agradable en cuanto al tiempo que estuvieron ahí, pero aún así fue de bendición porque las personas de Filipo pudieron recibir a Cristo. Vemos también en el capítulo 16 de Hechos, en el versículo 33, después que el carcelero creyó, que incluso fue necesario limpiar sus heridas, porque producto de los azotes, sus carnes quedaron abiertas con heridas y lo más probable también sucias. Entonces dice el versículo 33, y él, hablando del carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Entonces vemos que esta experiencia fue un poco fuerte para ellos, donde sufrieron y donde fueron azotados. Aún así fue de beneficio para la obra del Señor y el Evangelio se siguió llevando. Entonces aquí es donde empezamos a ver entonces esta carta a los hermanos en Filipos, donde principalmente Pablo, junto con Timoteo, le escribe a los santos. Por favor, le pido que ahora busquen en sus Biblias la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Aquí ya podemos ver una iglesia mayormente constituida, con una estructura de organización mayormente, como digo, establecida. Porque dice el capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces ya vemos una estructura organizacional más establecida, porque ya no solo estaban los santos, sino que también habían pastores y diáconos. Entonces aquí Pablo agradece y les nombra que por medio de la oración, en el versículo 5, porque desde el primer día hasta ese momento ellos habían perseverado en la comunión del Evangelio. Y de ahí en adelante les dice que a él tiene el deseo de ir a ellos, porque sabe que esto resulta el beneficio de la obra, pero también le gustaría partir para estar con Cristo. Pero aún así, en este tiempo que todavía no podía ir a ellos, le hace este alcance que es finalmente el que vamos a estudiar. Este alcance se encuentra en el versículo 27 y 28 de Filipenses capítulo 1. Entonces le dice, espero ir a vosotros solamente. Y le hace este alcance, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y ahí ya tenemos un tremendo desafío como iglesia, comportarnos ante la ausencia de nuestro Señor Jesucristo, que no ha venido todavía por nosotros, comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, para que Él estando ausente o presente, se oiga de nosotros como iglesia local, que estamos firmes en un mismo espíritu, que combatimos unánimes por la fe del Evangelio y que en nada nos intimidamos por lo que se opone. Entonces justamente van a ser estos 3 puntos que vamos a desarrollar y vamos entonces a ver uno por uno. En el versículo 27 Pablo le parte diciendo solamente que os comportéis como es digno. Ese comportamiento hace referencia a la conducta que uno tiene como ciudadano, ¿ya? Y más que esa conducta de ciudadano como romano, se refiere a la conducta que tiene todo creyente como ciudadano de una nación celestial. Por favor, busquen Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, hablando en la misma carta, Pablo a los hermanos en Filipo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces entendemos de que nuestra conducta, más que ser guiada por las costumbres, por las normas de nuestro país, tiene que ser guiado conforme a un hijo de Dios.
Y en base a esto, Pablo le hace el llamado a que como iglesia tienen que permanecer en un comportamiento que es digno del Evangelio de Cristo, manteniendo un buen testimonio y siendo luz a la comunidad romana y al mundo perdido en ese entonces, para que puedan comportarse también de acuerdo a una nación celestial. Por lo mismo que cada uno de nosotros como miembros o participantes de nuestra iglesia local, es que debemos mantener un comportamiento apropiado para dar a conocer a nuestra comunidad que somos una iglesia que se comporta como es digno del Evangelio de Cristo. Te pregunto, y medita bien a las preguntas que te vaya haciendo para que, si te das cuenta que te hace falta hacer un ajuste, lo vayas haciendo. Te pregunto, ¿llevas una vida consagrada y de buen testimonio que demuestra que eres parte de una congregación espiritual? ¿Tu conducta colabora a que seamos una iglesia que se comporta como es digno del Evangelio de Cristo? Volviendo a la porción que estamos estudiando, vemos que Pablo le dice que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo para que estando presente o ausente, oiga de ellos. Y él esperaba escuchar de ellos tres cosas, que justamente son los 3 puntos que vamos a desarrollar a continuación. Esperaba escuchar de que estuvieran firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por lo que se oponen. Entonces van a ser estos 3 puntos los que vamos a desarrollar con la finalidad de que nosotros también colaboremos en nuestra iglesia local para que mantenga un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Entonces, como primer punto, veremos que debemos estar firmes en un mismo sentir. Debemos estar firmes en un mismo sentir. Lo primero que esperaba Pablo escuchar de los hermanos en Filipos es que estuvieran firmes en un mismo sentir. O sea, que debieran mantenerse en un mismo espíritu, dispuestos a colaborar en el cumplimiento de su propósito como iglesia, como creyentes en ese lugar. Pablo también resalta esta actitud en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 1 y 2, que dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Y tomen atención, dice, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí Pablo entonces les llama nuevamente a andar en un mismo sentir. Por esto mismo es importante que cada uno de nosotros, como miembro participante de esta iglesia local, esté siempre en un mismo sentir, trabajando para cumplir nuestros propósitos como iglesia. Y es súper evidente y notorio cuando alguien que participa en la congregación no está involucrado y simplemente se congrega para participar como una actividad religiosa más. Te pregunto, ¿eres un miembro o participante activo en nuestra iglesia local? ¿Estás dispuesto a involucrarte y participar en los ministerios y servicios de nuestra iglesia local? ¿Te involucras comprometidamente para que se cumplan los propósitos de nuestra iglesia local? El Señor en su palabra, en el libro de Efesios, capítulo 4, también nos da una clave para poder mantenernos firmes en un mismo sentir. Por favor, les pido que busquen Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Efesios 4, versículo 1 al 3, hablando de la unidad del Espíritu, y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, también hace un llamado a comportarse dignamente, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces este versículo 3 es donde está la clave, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ese solícito quiere decir que seamos diligentes en guardar, o sea, en estar atentos a no apartarnos de estar en un mismo espíritu. Entonces, es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, en que seamos diligentes y estemos atentos a no dejar de estar en un mismo espíritu. Por lo mismo, nosotros como Iglesia Bíblica Bautista de Viña del Mar tenemos claramente definida nuestra visión, donde establecemos los 5 propósitos por los cuales existimos como iglesia local. Te pregunto, ¿sabes cuál es la visión de nuestra iglesia local? Si la has escuchado, ¿colaboras y estás en un mismo sentir para que se cumplan estos propósitos? Básicamente, la visión de nuestra iglesia lo encontramos en estos 5 propósitos,
y que puede ser que sea la primera vez que lo escuchas de una manera ordenada y listada, pero que constantemente por medio de las prédicas y la manera en que le animamos a ustedes, estas se han ido enseñando en el tiempo y lo más probable es que las conozcas y es necesario que ahora evalúes si te estás involucrando en cada uno de estos propósitos. El primero de ellos es el evangelismo. El evangelismo. Nosotros como iglesia asistimos para ser testigos del evangelio. Esto se refiere a que sea un estilo de vida, viviendo el evangelio por nuestra conducta y por medio de predicar a Cristo. ¿Y para qué? Para que nuestro testimonio de un ejemplo conductual y por medio de la predicación lleve el evangelio a los perdidos. Te pregunto, ¿te haces parte de nuestra iglesia local para involucrarte en el objetivo de alcanzar las almas perdidas? Te pregunto, ¿eres un vivo ejemplo del evangelio en los lugares donde desarrollas tu vida? ¿Eres un fiel representante de nuestra iglesia local en el lugar donde desarrollas tu vida? Es importante que estés en un mismo sentir con el resto de la congregación en este propósito. El segundo propósito tiene que ver con el discipulado. Esto tiene como propósito perfeccionar a los salvos por medio del discipulado bíblico. Y se refiere al desarrollo serio de los 7 niveles de crecimiento de un discípulo. Entonces te pregunto, porque tú ya has escuchado acerca del discipulado en nuestra iglesia, ¿está en tu corazón el deseo de discipularte o es algo que no te interesa? Si te estás discipulando, ¿estás tomando decisiones y perseverando para crecer espiritualmente? Si es que ya te discipulaste, ¿estás motivando a los que aún no lo hacen para que comiencen este proceso? ¿O estás tú mismo ofreciéndote, dedicando tu vida para discipular a los que aún no lo hacen? También es importante que perseveremos en un mismo sentir en este propósito. El tercer propósito tiene que ver sobre el ministerio. Este propósito busca involucrar a los creyentes maduros en las distintas áreas de servicio y ministerio de nuestra iglesia local con el propósito de desarrollar líderes espirituales. Entonces, involucra a creyentes maduros en las distintas áreas de servicio y ministerio para desarrollar líderes maduros. Entonces, te pregunto, ¿eres un creyente maduro? ¿Deseas involucrarte en algún ministerio o servicio de nuestra iglesia local? ¿Te gustaría ser un líder espiritual en la obra del Señor? Es importante entonces que vayas meditando en estos propósitos para ver si eres parte de ellos. El cuarto propósito de nuestra iglesia local es la edificación bíblica. Este propósito busca edificar la iglesia del Señor por medio de la enseñanza fiel de toda la Escritura. Y se refiere al ministerio de enseñar, predicar, mantener y defender la sana doctrina. Entonces, en cuanto a lo mismo, porque cuando tú llegas a la iglesia ves que el cartel está puesto en el frontis de la iglesia, dice que estamos comprometidos a enseñar fielmente la palabra del Señor. Y te pregunto a ti en forma personal e individual, ¿pasas tiempo en la palabra del Señor? ¿Has leído alguna vez la Biblia completa? ¿Te congregas en esta iglesia porque considera que se enseña fielmente la palabra del Señor? ¿Edificas tu vida con mensajes y enseñanzas que encuentras en internet para no tener que esforzarte? ¿Tus convicciones están fundadas en la palabra del Señor? ¿Tú te preparas para también enseñar la palabra fielmente? También es necesario que estemos en un mismo sentir en este propósito. Y por último, el quinto propósito es que tiene que ver con las misiones, que nosotros también buscamos, nosotros como iglesia, reproducirnos en nuestras iglesias, que éstas a su vez se multipliquen en otras. Entonces, por medio de este ministerio buscamos establecer iglesias locales en la quinta región y como propósito hasta lo último de la tierra. Entonces te pregunto, ¿te involucras en las misiones? ¿Oras por los misioneros y la obra que hace Dios por medio de ellos? ¿Colaboras con tus recursos para sustentar la obra de los misioneros que están en el campo? ¿Estás dispuesto a dejar nuestra iglesia local para ser parte e instrumento en alguna misión que Dios esté levantando cerca del lugar donde vives? ¿Dedicarías tu vida a las misiones? Es necesario que nos involucremos en nuestra iglesia local y seamos parte de estos 5 propósitos. Si te das cuenta, estos no son desconocidos para ti. Por lo mismo, te animo a que medites en cuál no estás participando para que te involucres y estés en un mismo sentir con el resto de la congregación, para que así seamos una iglesia que se comporta como es digno del Evangelio de Cristo. Y el versículo deja claramente establecido de que debemos estar firmes en un mismo espíritu.
tenemos que estar firmes, ya sin deslizarnos o sin desmotivarnos o sin apartarnos de este propósito. Entonces, ya viendo este primer punto, donde tenemos que estar firmes en un mismo espíritu, vamos a ver el segundo punto, que es combatir unánimes por la fe del Evangelio. Combatir unánimes por la fe del Evangelio. En este punto veremos que como congregación debemos luchar unidos para dar a conocer el Evangelio al mundo perdido. Y para esto es necesario que cada uno de nosotros trabaje en grupo y se sienta un soldado de Jesucristo. Por favor, busquen en sus Biblias 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Somos soldados de Jesucristo. Ninguno que milita, versículo 4, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Jesucristo, y es súper importante porque esta batalla, a pesar de que haya muchos, pocos soldados comprometidos, no puede ser completamente limitada por quienes están al otro lado de esta lucha. El 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 y 9 continúa diciendo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y ahí está la clave de nuestro servicio y nuestra lucha. En el combate en que nos encontremos, en la lucha que nos encontremos, siempre la palabra de Dios tiene suficiente poder para salir adelante, y no hay ninguna lucha que impida que ésta siga adelante. Entonces nosotros tenemos que involucrarnos para perseverar en llevar también el Evangelio. Y es bueno porque esto nos garantiza que nuestro servicio y nuestra lucha vale la pena y que tenemos que seguir predicando el Evangelio. También tenemos que entender que tenemos que combatir unánimes, o sea que nuestro servicio por llevar el Evangelio tiene que ser un trabajo en equipo en base a una misma fe. Y en este caso no es la unión lo que hace la fuerza, sino que predicamos un Evangelio que tiene poder en sí mismo, porque este poder lo recibimos de Jesucristo. Al ver Mateo 28, donde Jesús le habla a sus discípulos sobre la gran comisión, vemos que él le dice en el versículo 18 al 20: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he demandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. Entonces es súper importante que a Cristo se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Y ese poder es el que delega Cristo en nosotros, para que nosotros hagamos la obra y combatamos en este servicio de llevar el Evangelio. No obstante, el servicio para llevar el Evangelio, a pesar que el poder no está en el equipo, está en Cristo, no obstante, este es un servicio en equipo, donde cada uno de nosotros participamos de este arduo trabajo de ganar almas para que sean persuadidas y que reciban a Cristo conquistadas por la fe del Evangelio. Vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5-6, cuando Pablo le dice que él y Apolo son servidores de Jesucristo. Por lo mismo, Pablo plantó, Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios. Y siempre vemos en la obra del Señor Jesucristo o en la palabra del Señor que el trabajo y la lucha por el Evangelio ha sido en equipo. Por lo mismo, nosotros tenemos que perseverar trabajando en equipo. Por lo que te pregunto, si te consideras incluido de esta lucha o te haces parte de este trabajo, porque tienen que entender que si no te involucras, nuestra iglesia local no está completa como equipo participando en este propósito de alcanzar las almas perdidas. Y naturalmente entendemos de que en equipo podemos ser testigos de Cristo y llevar un comportamiento digno. Entonces es necesario que primeramente lleves un testimonio digno del Evangelio y que estés dispuesto a predicarlo. Y si no te sientes preparado para predicarlo, es importante o que simplemente estés dispuesto a repetir al inconverso lo mismo que tú creíste, o que tome atención a cualquier predicador cuando hace el llamado al final de su prédica. Y si quieres ir más allá aún, aprovecha cualquier oportunidad de capacitarte o al Instituto Bíblico de Evangelismo cuando en un futuro se dé, y así vas a poder estar capacitado y preparado para llevar el mensaje.
teniendo esta actitud de vivir el Evangelio y estando preparados para predicarlo, es que colaborarás a que seamos una iglesia que combate unánime por la fe del Evangelio y que se comporta como es digno del Evangelio de Cristo. Por lo que en resumen te hago el siguiente llamado a reflexionar en este punto. ¿Te interesas por los perdidos y oras diariamente por ellos? ¿Mantienes un testimonio práctico del Evangelio de Cristo? ¿Te capacitas y predicas el Evangelio de Cristo en los lugares donde tú haces tu vida? ¿Trabajas en equipo en nuestra iglesia local para alcanzar a los perdidos? Entonces también es importante que te hagas parte de este combate para llevar el Evangelio. Y por último, como tercer punto, vemos que la palabra dice no dejando intimidar por los que se oponen. Entonces, no debes dejarte intimidar por los que se oponen. Cuando la iglesia local no está unida predicando a Cristo, o cuando los que se oponen logran impedir que se predique el Evangelio, es cuando el adversario obtiene ventaja. Sin duda habrán quienes se oponen a que el Evangelio de Cristo sea predicado, e incluso en algunos países ya limitaron la libertad de culto. Por lo mismo, te llamo a ser un creyente valiente que no se deje intimidar ni desmotivar por quienes se oponen, sino que por el contrario lleves el Evangelio y participes en esta obra del Señor. Como iglesia no debemos ignorar que nuestra obra para el Señor conlleva tener que enfrentarse al control que tiene Satanás sobre este mundo. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 vemos que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por lo tanto, él tiene dominio sobre los incrédulos y desde ese punto de vista tiene ventaja con respecto a nosotros. Por lo mismo, nosotros tenemos que llevarle el Evangelio para persuadirles de que crean en Cristo para salvación. Y también tenemos que tener presente que habrán autoridades, grupos o personas que intentarán impedir que prediquemos el Evangelio. Pero en Hechos capítulo 5, versículos 27 y 28, encontramos el motivo principal por el cual debemos perseverar valientemente en la obra del Señor. Busquemos por favor en sus Biblias Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29, que dice, hablando Pedro y de los apóstoles: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí está la clave de nuestro servicio, de nuestra lucha y de no dejarse intimidar. Que es necesario que obedezcamos primero a Dios antes que los hombres. Por lo tanto, si un hombre te quiere establecer e impedir que prediques el Evangelio, considera que es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fue tan así que ellos, estando bajo prohibición de predicar el Evangelio, que dice que ellos terminaron llenando a Jerusalén de su doctrina. Nosotros debiéramos ser igual, a pesar de que alguien se oponga, debiéramos llenar el lugar donde nos desarrollamos de nuestra doctrina, predicando el Evangelio y viviéndolo. Incluso Pablo mismo señaló en esta carta a los Filipenses, en el versículo 12, que todas las cosas que a él le habían sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él había padecido muchas veces, pero eso resultó a favor del progreso del Evangelio. Por lo mismo, nosotros no debemos desmotivarnos, sino que tenemos que ser valientes en predicar el Evangelio sin dejarnos atemorizar o desmotivar por los que se oponen. Porque sin duda, si perseveramos en esta obra, seremos una iglesia que se comporta como es digno el Evangelio de Cristo. Para concluir este punto, el versículo termina diciendo: en nada intimidados por los que se oponen, y termina diciendo que, en cuanto a los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, a la luz de la Escritura, podemos ver en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, el que cree en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces los que no han creído, ellos ya han sido condenados, y esto, y más encima para los que se oponen, esto es indicio de perdición. Pero nosotros no deberíamos descansar en eso, sino que tenemos que entender que nosotros somos la luz del mundo, y por lo mismo tenemos que ser diligentes en llevar el Evangelio para persuadir para salvación a quienes no han creído en Cristo, y así evitar que pasen una eternidad sufriendo en el infierno. En conclusión, habiendo visto de que deberíamos estar firmes en un mismo espíritu, conociendo la visión de nuestra iglesia, y por lo mismo te motivo, si quieres profundizar acerca de nuestra visión, pídele al pastor el archivo donde está claramente detallado, es un PDF de 2 hojas. Entonces no te vas a demorar mucho en leerlo. Pídeselo para que puedas profundizar acerca de nuestra visión como iglesia. Ya es importante que nosotros estemos unánimes, firmes en un mismo espíritu, intentando de cumplir esta visión. Y que te hagas parte de los que colaboran en llevar el Evangelio, permanecer en la lucha y no estar intimidado ni desmotivados, sino que perseverando en llevar el Evangelio, para que nosotros como iglesia, por medio de este comportamiento y por el cumplimiento de nuestro propósito, seamos una iglesia que se comporta como es digno del Evangelio de Cristo. Te pregunto finalmente, tú como participante o miembro de nuestra iglesia local, ¿colaboras al favor de nuestra iglesia local para que naturalmente mantenga un buen comportamiento y testimonio delante de la comunidad? Espero que haya sido de bendición la prédica y que se encuentren muy bien en sus hogares. Nos vemos la próxima. Chao, chao.